¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Fútbol. Mi nombre es Agustín Espósito, es un placer estar con todos ustedes en este nuevo programa que como siempre vas a tener disponible tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube que es Nouja del OK. De la misma manera nos siguen en TikTok y en Twitch y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL Como ustedes verán, no estoy solo en el episodio del día de la fecha, así como arrancamos con la previa de Jets hace algunos días. Hoy nos vamos a meter, como bien dice el título de este programa, con la previa de los últimos subcampeones, pero también de una de las dinastías más importantes de todo el deporte, diría, no solo de la NFL, sino de todo el deporte, que son los Kansas City Chiefs. Y para eso lo tengo al colega Aitor Manzano, del otro lado del Atlántico, en España. Aitor es una de las mentes maestras detrás de Raritos de Fútbol. También es el narrador de los Madrid Bravos en sus partidos allí en Madrid. Y también alguna que otra cosita más, también parte de Flash NFL que abrió hace relativamente poquito. Nada, NFL al por montón, el señor Aitor Manzano. Aitor, un placer estar con vos aquí en este episodio. ¿Cómo te va? Bienvenido a Mates y Fútbol. Agustín, ¿cómo estás, amigo? Nada, el placer es mío, enojado, que sabes que siempre es, o me sentiré aquí como en casa, a pesar de que mi paso fue relativamente corto por motivos personales y circunstancias personales, pero nada, yo encantado de estar aquí. Lo único que te modifico es ya no es NFL por montones, ya es fútbol americano por montones, porque como tratamos de casi ya cualquier competición, y mira, tengo aquí esto, que es una, ¿cómo lo llamáis? De El mate, mate, sí, sí, sí. ¿no? Yo tuve una época que me dio por tomar mucho mate, porque el mate me gusta de verdad, me gusta el amargo, y tuve una época además que me vino muy bien por problemas bueno, digestivos y demás, por temas antiinflamatorios y demás, me vino muy bien y lo tengo aquí. Lo que pasa que ahora en verano lo llevo, en verano aquí en España, claro, llevo un poco peor el consumo pues yo soy muy cafetero y me gusta café frío y demás, pero me he propuesto este invierno volver a tomarlo, Bien. porque recuerdo que me vino muy bien. Bueno, en ese caso te tengo que presentar lo que es el tereré, que es mate frío, básicamente. ¿Vale? No es tan argentino, es más de Paraguay o del norte de Argentina, Ajá. donde hace mucho más calor que lo que hace aquí en Buenos Aires. Pero sí, se suele tomar con jugo de naranja o bueno, el jugo a elección realmente. Ajá. Después te voy a andar pasando alguna que otra receta Vale, del vale, tereré, pásamelo. porque se toma aquí en Buenos Aires. Bueno, en esta época aquí hace frío, así que el mate viene perfecto, pero en verano se acostumbra a tomar tereré. Aitor, te llamé para hablar de los Kansas City Chiefs, de un equipo que ha dominado la NFL, vamos a ponerlo en estos términos, si bien no ha logrado los anillos en todos y cada uno de los años donde prácticamente se mostraron como el mejor equipo dentro del emparrillado. Ujú. La excepción tal vez sea la del año pasado, donde yo creo que Filadelfia fue el mejor de la primera semana a la última, que incluyó Sí. la victoria del Super Bowl ante Kansas City, justamente. Y la primera pregunta que tengo para hacerte es, Chiefs no movió muchas piezas de lo que es ese equipo que llegó al Ujú. Super Bowl este febrero. Tengo que preguntarte si ves esto como algo positivo o si crees que debían mantener el curso de las cosas que venían haciendo básicamente, que los depositaron después de todo en la Ujú. final de la NFL. Mira, yo soy partidario de una cosa, soy defensor de una cosa que, por ejemplo, están haciendo los Eagles, ¿no? Los Eagles, ahora voy con los Chiefs, ¿vale? Pero para ponerlo un poco en contexto, los Eagles han hecho movimientos o han tomado decisiones en esta offseason que yo las llamo un poco reconstruir desde la victoria, ¿vale? Es decir, se han deshecho de figuras como C.J. Garner-Johnson, Darius Slade, ¿no? Que yo creo que eran parte de esa columna vertebral, sobre todo de la secundaria o de esa defensa de los Eagles, pero ya son gente con cierta veteranía en la liga, que ya están en una posición de exigir un dinero que tiene un cierto impacto en el cap, quizás para su edad y para su rendimiento, y han decidido pues, no seguir con ellos y esos puestos, pues sobre todo con Quinion Mitchell, Cooper DeJean, veremos qué pasa con Kelly Ringo y demás gente mucho más joven, tapar esos huecos, ¿no? Los Chiefs durante los años que han ganado Super Bowls también hicieron eso, porque en su día se desprendieron de Tyrann Mathieu, en su día se desprendieron de Terry Hill, de gente que tenía mucho peso, que tenía mucha relevancia, que iba a tener también sus contratos o renovaciones mucho impacto en el cap, y también se deshicieron de esas piezas por gente joven. Cosa que este año no han hecho los Chiefs. ¿Por qué? Porque creo que
al igual que creo que desprenderte de jugadores independientemente del resultado de tu temporada es algo más inteligente, igual que cuando pierdes no tienes por qué entrar en un estado de histeria colectiva y decir, deshago todo y empezamos aquí de cero. No. ¿Hay cosas que mejorar? Claro, claro que hay cosas que mejorar y ahora las hablaremos, pero yo creo que obviamente ha habido marchas, a mí ha habido marchas, dos marchas importantes sobre todo, ¿no? Que la de Yutuni, el guard, y la de Justin Reed, el safety, que creo que son importantes, pero creo que es inteligente que los Chiefs no hayan entrado en ese momento de histeria colectiva y decir, deshago la línea por completo, o deshago el cuerpo de receptores por completo, o el cuerpo de linebackers por completo. No, hombre, hay muy buenos jugadores aún en cada línea, hay que tapar, hay que poner parches, hay que tomar decisiones en ciertas posiciones, pero creo que la decisión de no entrar en un punto de histeria colectiva para, pues eso, deshago todo y empiezo de cero, una reconstrucción, ¿no? Creo que no era el caso y creo que en este caso los Kansas City Chiefs han sido un poco más cautos y precavidos y creo que de manera bastante inteligente. Sí, si vamos a titulares nuevos para el Kansas City, bueno, Jaden Hicks ya estaba en el equipo, pero creo que va a Sí, tomar un rol mucho sí. más predominante esta Por ahí va temporada. de hecho la marcha de Justin Reed, porque el último tramo de temporada de Eden Hicks es bueno y no llegaban a un acuerdo contractual y dijeron en Kansas City, bueno, pues Claro, tenés a Christian Fulton también, que llega ujú, en agencia libre y que se espera que tome, no el puesto obviamente de corner uno, pero sí que sea uno de los cornerbacks importantes dentro de este roster, o por lo menos dentro de los titulares. Y ujú, obviamente está la gran lupa que tiene Kansas City esta offseason, que es el tackle izquierdo, con la llegada de Josh Simmons, el novato de la primera ronda, que llegaba con algunos impedimentos físicos a sí. justamente el momento de draft, pero que la verdad es que se lo ha visto en el training camp entrenar más que bien. De hecho, las sensaciones que hay son más que positivas. ¿Dónde está esto que vos decías? ¿Dónde están los puntos de mejora más importantes para Kansas City y cómo entran estos tres nuevos titulares Ujú. dentro de ese análisis? Mira, empezando por el último que te he interrumpido con el tema de Jaden Hicks. Jaden Hicks fue drafteado el año anterior, en el draft del año 2024, y fue de menos a más. Este chico para la posición, sobre todo, bueno, un poco híbrido, ¿no? Pero a mi gusto creo que es mejor de free safety, o sea, de strong safety, perdón. Mm, viene un poco con lo que te digo, ¿no? Justin Reed al final no dejas un jugador de 28-29 años que va a pedir una renovación que rondaba los 12, 13, 14 millones, mucho dinero para un jugador de 28-29 años que ya va a entrar en su tercer contrato, estas cosas, ¿no? Tuvo un buen tramo final de temporada, yo creo que la apuesta de los Chiefs va por el chico que entra en su temporada, en su segundo año. Mencionabas en segundo lugar a Christian Fulton. Es que, claro, Christian Fulton va a ser el que va a suplir a la Jairus Smith, aunque el año pasado no estuviera ya la Jairus Smith, que se fue a Tennessee. Va a suplirle en el sentido de la figura del cornerback exterior. Es decir, obviamente el cornerback 1 a nivel de importancia en roster es Trent McDuffie, Mm. pero McDuffie no deja de ser un cornerback de Sí, un slot, níquel. Sí. un nickelback, eso es. Pero para cuando tengas enfrente jugadores receptores que sean big targets, que sean receptores para jugar por fuera de los números en la X, te hacía falta esa figura. Y creo que Christian Fulton viene a ser esa figura. A mí es un chico que me gusta. Creo que obviamente no tiene el nivel que llegó, o creo que Christian Fulton no ha demostrado el nivel que sí que la Jairus Smith demostró en aquel nivel, en la que temporada 2020, 2024, 2023-2024, perdón, que creo que McDuffie y la Jairus Smith ese año bien pudieron ser la mejor pareja de corners de toda la liga. Pero todo esto está muy bien, Agustín, pero todo pasa por el left tackle. Quiero decir, aquí en un equipo en el que la figura de la liga es Patrick Mahomes, obviamente tú vas a mirar al jugador que le tiene que proteger. Y obviamente es Josh Simmons. Tú también como seguidor de college creo que estarás de acuerdo conmigo porque creo que es algo popular, ¿no? Que si Josh Simmons hubiera estado sano, hubiera sido el primer left tackle en salir de la clase. Sí, sí, era un talento top 5 de la clase, sin ninguna duda, Seguro, sin lesión de promedio. seguro. ¿Qué pasa? Que cuando te llega este jugador, aunque viene de una lesión de tendón rotuleno con afectación a la estructura de la rodilla, bueno, se destrozó la rodilla en Ohio State, pero te llega disponible al pick 32, el valor posicional de tu pick del draft casi que te obliga a arriesgarte. Mm. Entiendo que un equipo en el 10, 12, 14, 15 del draft, al tener ese valor de pick mucho mayor mercantil, por decirlo de alguna manera, no puedes asumir el riesgo. Kansas City creo que estaba
casi una obligación de asumir el riesgo. Y como tú decías, además por información que tengo de gente con la que hablo de allí casi todas las semanas, dicen que está mejor de lo que se ha visto en los training camps y sobre todo en los minicamps de rookies y demás, porque en los minicamps estaba a full practice, menos en los drills con contacto, que ahí estaban siendo precavidos. Es decir, el chico estaba listo, pero desde Andy Reid y todo su staff prefirieron ser un poco más cautos y más precavidos con poner a Josh Simmons. Parece que todo el mundo en Kansas City está alucinando con el trabajo médico que se ha hecho en Ohio State. A nivel operación, a nivel rehabilitación, están alucinando con lo que se ha hecho con él. Y de hecho, a mí me dicen que si mañana se jugara el partido de Brasil, sería el left tackle titular. De hecho, con los unofficial depth chart que se han comunicado esta semana, aparece como left tackle 1. Sí, y de hecho, es interesante lo que planteas, el riesgo que toma Kansas City, un equipo que habitualmente creo que no hace los movimientos sexys que sí hacen otros equipos. Obviamente esto también le ha permitido armar un roster un poco más rendidor, por lo menos a mis ojos, tal vez no con los grandes nombres, pero sí Claro. un poco más rendidor. Y es interesante esto porque no es un movimiento muy Kansas City el hecho de seleccionar a Simmons en ese pick 32 sabiendo de lo que era esa rodilla. Obviamente creo que todos los equipos estaban al tanto de esto, todos, por lo menos los que hablaron o practicaron o tuvieron una reunión de estas privadas que se tienen en el proceso pre-draft, perdón, con Simmons. Y el equipo que estuvo dispuesto a tomar ese riesgo en la primera ronda fue Kansas City, que es algo poco habitual en este equipo. Y debo decir, hasta te digo, es un movimiento muy difícil de explicar para el afuera. ¿Por qué? Porque estás... a ver, Kansas City selecciona a Simmons en el 32 pensando en que va a ser su left tackle titular. Tal vez no este año, pero sí por lo menos de mínima el año que viene. Eso es. Y lo tenés disponible para empezar la temporada de este año, obviamente con el paréntesis o la aclaración de viene de una reconstrucción casi total de su rodilla. ¿Qué tan cómodo deja a un fanático de Kansas City el movimiento? Te la parto en dos la pregunta. En abril, cuando esto efectivamente sucede, más allá de que no se duda del talento de Simmons, lo repetimos, un talento top 5 de la clase si no fuese por esa lesión, y qué tan cómodo deja ese fanático el movimiento hoy a una semana, un mes, menos de un mes de arrancar la temporada regular. Me gusta mucho la pregunta porque el Aitor, cuando vio en directo el draft, su reacción al pick fue una manera. El Aitor, su reacción a ese pick hoy es muy distinta, con 4 meses, con 3 meses y medio largos de diferencia. Claro, yo en directo en el draft, cuando lo seleccionan, además yo creo que tú como seguidor de Steelers, creo que también me entiendes esta sensación de que es un pick que de primera te deja frío. Sí, porque... sí, que te deja como diciendo, bueno. Claro, te quedas viendo la tele y dices, tengo que pensarlo, tengo que irme a la cama y tengo que consultar y tengo que hablar conmigo mismo lo voy a consultar con la almohada de esta selección. Claro, para ver qué pasa con ello. Claro, también hay una cosa. Yo creo que hay muy pocos equipos en esta liga a día de hoy que estén en una situación de poder permitirse el lujo de tomar el riesgo de tomar un pick como este. Sí, eso es cierto. Porque creo que hay muy pocos. Los Chiefs creo que están en posición de poder permitirse ese lujo, ese riesgo. No creo que tienen margen para permitirse ese lujo. Si los Eagles hubieran estado en una situación similar, creo que también lo tienen. Sí, creo que si me apurás son 3 equipos nada más. Los dos que mencionabas más Baltimore. Sí, poco más. Por eso yo creo que cae hasta ese pick 32. Había muchos equipos que cogieron, yo creo que left tackles con peor techo, como se dice, pero los picks los hacen los general managers y los picks de los general managers los hacen también pensando en sobreguardar su puesto de trabajo. Y saben que como cojan un chico con la rodilla destrozada y no salga bien, el año siguiente está en la calle. Sí. Y yo creo que ese no es el caso de Brett Veach. Y no es el caso de Brett Veach, correcto. Con lo cual, mi primera reacción, mi primer input al pick de Josh Simmons me dejó muy frío, no te puedo engañar. Pero me deja muy frío porque no sé cómo está de salud. No sé cómo está esa rodilla. Yo no tengo información. Y si ha habido 31 equipos que sí que la tienen y le dejan pasar, a mí me hace dudar.
empiezo a leer artículos durante ya cuando acaba el draft, todo el mundo muy contento, todo el mundo alucinando con el estado de salud, pero claro, también es lo que te tienen que vender. Con lo cual, ¿hasta dónde me creo que de verdad está bien? ¿No? Hablo con gente de allí, me dicen, Aitor, sí, de verdad, es increíble, a ver si empiezan ya los camps y empiezas a ver vídeos. Claro, empiezas a ver vídeos en los minicamps, le ves bien, te emocionas casi con cualquier desplazamiento lateral bueno, te emocionas casi con cualquier pull hacia adelante, Sí, pero claro, además ya en los linieros ofensivos este tipo de lesiones, ver un video del liniero, ni siquiera con contacto, haciendo algún drill él solo. de Ujú. movimiento, ya es como ver un bebé empezar a caminar, ¿viste? La sensación es muy, muy, muy similar, como diciendo, ah, ok, lo está haciendo bien. Sí, sí. O sea, está haciendo bien lo que tú dices, andar, el moverse. O sea, no tiene problemas de agilidad, de movimiento. Y claro, y yo veía eso y digo, además le veías, incluso yo no sé los pesos en los que está, pero yo tenía esta sensación de que le veía más fino que cuando estaba jugando en Ohio State. Le veía como más fino, más musculado. O sea, o no sé, a lo mejor es ese proceso también de enamoramiento, ¿no? Como cuando que ves a tu pareja más guapa, más, ¿no? Que, pues un poco eso. Claro, el Aitor de hoy que estamos hablando de esto, a fecha 9 de agosto, está ilusionadísimo con el pick de Josh Simmons. Está como loco con el pick de Josh Simmons, con lo que ya se ha visto en los training camps, con que ahora mismo a efectos de depth chart, aunque sea no es el oficial todavía, pero el que ha emitido la franquicia es el left tackle 1. De hecho, han pasado la disputa, por así decirlo, al right tackle, porque no sé si se coge a Jalen Moore de agencia libre, que era el left tackle suplente de Trent Williams en el left tackle, y parece que hay disputa por el puesto de right tackle entre Jalen Moore Jawan y Jawan Taylor. Taylor. Parece que la disputa ha pasado al tackle derecho. A mí me dicen, según hacen el pick de Josh Simmons, que la disputa iba a estar en el tackle derecho en vez del izquierdo, yo no me lo creería. Claro, ahí Con está. lo cual, mi manera de ver ahora mismo el pick, de cómo lo vi ese 20 y pico de abril, a cómo lo veo hoy 9 de agosto, soy un hombre feliz con este pick. Lo tengo que hacer. Eh, si la disputa hoy está en el tackle derecho, Jawan Taylor ha sido con sus asteriscos, me parece, con todo este tema también del Fallstar y Ujú. de penalidades en las cuales ha incurrido en su pasado, de las cuales también ha zafado, porque Sí, es cierto que su motion a la hora de iniciar la jugada puede llegar a engañar a la vista al árbitro. Para mí es completamente legal de todos modos, pero es cierto que es una jugada que está justo en el fleje, poniéndolo eso es. en términos tenísticos. Eh, ¿qué, qué te da, qué sensación te da esa batalla? Porque Taylor, de vuelta, con sus asteriscos, ha sido uno de los, para mí, jugadores que más le ha rendido a Kansas City, sobre todo desde... A ver, llegó con muy poca estima, si se quiere. John Taylor Jacksonville. fue una selección de los Jacksonville Jaguars. Y cuando Ujú. llega a Kansas City, no llega con... tal vez con alguna aspiración de quedarse con el puesto de titular, eso seguro, pero no llega como una gran estrella desde el tackle derecho. Y creo que Ujú. evolucionó de cierta manera en este sentido. El tema es que yo creo que Jawan Taylor es un jugador muy irregular. Quiero decir, Jawan Taylor, creo que es un. Además, lo quiero firmemente, creo que es un buen jugador en pass protection. Creo que en protección de pase es un buen jugador. Creo que la carrera cuesta más, pero polémica aparte, ¿no? De esa escala de grises, de sus movimientos personales de Fallstar, ¿no? Pero que al final, quiero decir, como es algo, como tú has dicho, ¿no? Es algo, no es ni blanco ni negro, es gris. Hay gente que pensará que sí, gente que pensará que no. Da igual, no estamos aquí para debatir asuntos arbitrales. El problema es que yo creo que es un jugador muy regular y que su irregularidad viene porque creo que es un chico muy débil mentalmente. Creo que es un chico que como en el primer cuarto haga un penalti, te va a hacer 10 penaltis ese día. Mm. Holdings, false start, le van a adelantar por todos lados. El día que tiene el buen partido es un fantástico right tackle. El problema es que hay días que... el problema es que yo creo que estamos 50-50 en el cómputo de los partidos buenos con los partidos malos. Lo que pasa que bien sabes tú que malos partidos de líneas ofensivas son mucho más visibles que los buenos partidos de las líneas ofensivas. Al ojo, a nivel de la crítica, es mucho más fácil de ver un mal partido de una línea ofensiva que un buen partido de una línea ofensiva, ya sea como unidad o ya bien sea como individuos. Por eso yo creo que hay un punto a veces, yo creo que ese es injusto con Jawan Taylor. Ojo, obviamente no es Penny Sewell, no es no es Lane Johnson, no es obviamente un right tackle élite de la NFL, pero sí que creo que es un buen right tackle o es un buen jugador de línea ofensiva para, para que
creo que él por lo menos no te marca el suelo de la línea ofensiva. Ujú. Bien, bien, bien. Eh, Hablabas acerca de esta irregularidad que ha tenido Taylor y hay una posición para mí que ha sido marcada por la irregularidad en Kansas City, es la posición de receptor. Eh, Seguro. Tiene titulares para mí que en su conjunto integran un grupo de receptores que está muy, muy, muy lejos de ser de los peores de la liga, muy lejos. No sé si catalogan entre los mejores tampoco, pero no vamos a Zona ponerlo media, dentro de quizás. los peores. Creo que es la definición de wide receiver media, básicamente, de la línea Sí, de sí, media del sí. grupo de receptores. Sí. Creo que podríamos poner por nombrar a sus jugadores destacados, obviamente, Javier Worthy, Hollywood Brown, Rashid Rice, y hasta te incluiría a Joshua Smith Schuster dentro de esa Ujú, sí. de ese grupo. Eh, es raro esto, tal vez por el talento nato de Mahomes, tal vez por el hecho de que si hay un equipo que sabe jugar fútbol americano situacional en esta liga es Kansas City Chiefs y eso incluye incluso a aquellos jugadores que son más irregulares, que en este caso estamos hablando de la posición de receptor. ¿Puede Kansas City aspirar? La americana es muy complicada, la verdad es esta, la americana es muy muy complicada, creo que tiene bueno, Baltimore Ravens lo mencionamos, Buffalo es otro cuco dentro de la misma Ujú, conferencia y siempre suele sí. haber algún equipo que asoma la cabeza y que suele ser complicado, particularmente en los playoffs. Eh, ¿Qué sensación a vos te da este grupo de receptores? Porque Mi- si bien repite, obviamente, los mismos nombres que el año pasado, el único que no repite y que parece que va a ser un buen lugar en el roster porque se habla muy bien de él es Jalen Royals, Sí. novato seleccionado quinta ronda, no, cuarta ronda, Cuarta. Ujú. en el draft de este año. Royals, particularmente yo, un fanático de él en su proceso pre-draft, pero bueno, llega a un lugar donde si bien hay snaps para ganar, hay poco espacio para poder ganarlo. ¿Qué Sí. sensación a vos te deja este grupo de receptores mirando a la temporada 2025 y sabiendo que no cambian mucho los nombres ni del año pasado ni del anterior año tampoco? Mira, todo esto también pasa, obviamente, por qué va a pasar con el tema de Rashid Rice, ¿no? Porque recordar también que Rashid Rice está pendiente de sanción por parte de la NFL, porque ya ha sido imputado por vía judicial, ha sido condenado a un año de prisión que lo puede cumplir durante los a un año, perdón, un mes de prisión que lo puede cumplir durante los próximos 5 años. Por lo que tengo entendido, por lo que sé, la sanción va a ir de las 4 a las 6 semanas, incluso puede llegar a 8. Pero bueno, no se pierde toda la temporada. Rashid Rice, antes de que la temporada pasada se rompa la rodilla, estaba siendo creo que el tercero o el cuarto receptor con más yardas de toda la liga. Mm. Y creo que el pick de Jalen Royals viene a ser un poco el plan B a Rashid Rice. ¿Por qué? Porque creo que es el receptor perfecto que le gustan de Reed. Un chico, rutas cruzadas, yardas after the catch. Es el receptor perfecto para eso. Con lo cual, creo que el que tiene que marcar el techo de este cuerpo de receptores es Xavier Worthy. Porque creo que Xavier Worthy es o tiene la oportunidad de ser el chico para todo para Andy Reid y para Patrick Mahomes. Porque este año, en su temporada rookie, Agustín, le hemos visto en jugadas tipo, en trick plays tipo jet sweeps, en arounds, la popcorn, esta que tanta le gusta a Andy Reid. Le hemos visto también correr rutas en profundo por el interior, le hemos visto correr rutas por el exterior, le hemos visto salir desde el slot en rutas cruzadas también, en primeros y segundos niveles. Con lo cual creo que el que tiene que tener el potencial de hacer un breakout en el cuerpo de receptores de los Kansas City Chiefs es Xavier Worthy. Y creo personalmente que tienen el potencial. Con lo cual, el resto, obviamente, Juju Smith-Schuster, que lo mencionabas, creo que es un receptor de la confianza de Mahomes y de Andy Reid, ¿no? Porque creo que, bueno, para ciertos momentos puntuales, para ser un big target, un receptor de seguridad, Sí, creo que es de un buen. hecho, Joshua fue un agente libre hasta un poco entrada la pretemporada y Kansas City lo termina trayendo de vuelta. Total, total. De hecho, bueno, de hecho, gana la Super Bowl con los Chiefs, se va a New England, vuelve a los Chiefs, es agente libre y le vuelven a fichar a los Chiefs. O sea, quiero decir que creo que hay una cierta confianza en el jugador. Obviamente no para que sea tu target principal, pero creo que para ser un receptor 3-4 de un roster, creo que es un fantástico receptor.
Dicho lo cual, yo creo que además hay una tendencia, Agustín, lo he mencionado en algún que otro programa o previa, que en los Chiefs, en los Bills y en los Ravens, y te diría que incluso en los Chargers, pero bueno, los Chargers sí parece que están haciendo más apuestas quizás en el cuerpo de receptores, creo que tienen mucho más o han entendido mucho mejor desde los front office de estos equipos que aquí lo importante cuando tienes uno de los tres mejores quarterbacks de la liga, ya sea Mahomes, ya sea Lamar Jackson, ya sea Josh Allen, la figura del receptor pasa a ser un segundo plano. Ujú. Prefieren invertir, yo creo que mucho más en talento de línea ofensiva que en receptores. En Kansas City lo estamos viendo, en Buffalo lo hemos visto, que yo creo que Buffalo el año pasado acaba teniendo una de las mejores líneas ofensivas de toda la liga y su cuerpo de receptores Sí. no es nada del otro mundo. De hecho, Shakir creo que hace una temporada que hace, yo creo que hace hace una overperformance en cuanto a las expectativas que había con él. Y en Baltimore, más allá de este chico, Safe Flowers. de Safe Flowers, que no me sé el nombre, perdona, gracias, el cuerpo de receptores tampoco es nada del otro mundo. Con lo cual yo creo que en la manera de construcción de plantillas de estos equipos es otra, o han entendido que su construcción de plantillas es otra, con lo cual yo creo que los Chiefs siguen esa línea, pero sí que creo que hay la expectativa o la esperanza de que Xavier Worthy pueda convertirse, no creo que en un top 3 5 receptores de la liga, pero sí en un receptor top 10 top 15 de la liga. Coincido completamente. De hecho, a mí Worthy, y sumando a tu análisis, cuando ingresa a la liga, yo tenía un gran miedo con él por el hecho de que tenía todas las condiciones atléticas, no físicas, porque tenía que subir Sí, peso y un algunas poco cuestiones, bajito sí, un incluso. poco bajo incluso para las aspiraciones de ser un receptor 1 en esta liga. Pero tenía todas estas marcas en positivo y también todas las marcas en negativo Total. que creo que asustaban y mucho. Y esta es, por fuera de la franquicia, esta es una de las posiciones, me parece, donde los 32 equipos de la NFL, vamos a ponerlo de esta manera, se permiten tomar un poco más de riesgo, que es la posición de receptor. Y es muy cierto lo que contás de que hay dos tipos de construcción de un equipo campeón, básicamente, hoy por hoy en la NFL. Punto número uno, todos tienen defensa, de alguna u otra manera, todos tienen defensa, Seguro. porque la defensa gana campeonatos y me parece que en los últimos años se ha remarcado y muchísimo por sobre otros. Otras décadas de la NFL han sido más ofensivas. Esta que parece llena de estrellas ofensivas, la verdad el que destaca es el que termina incurriendo en las defensas que logran frenar esas estrellas. Pero ofensivamente hablando, hay la manera de hacerlo de lo que lo hace Kansas City, en que tenés al mejor mariscal de la NFL, obviamente eso te ayuda y mucho, pero se construye la línea y se ponen playmakers a disposición del mariscal y no mariscales a disposición del playmaker, 100%. que me parece 100%. lo que ocurre, por Me gusta esa ejemplo, explicación. funcionando, no digo que de la otra manera funcione, pero Jalen Hurts, por ejemplo, que es un playmaker en sí mismo, no le vamos a quitar ese mérito, pero creo que su equipo está armado más para que los de alrededor brillen y no brille tanto él. En Buffalo y en Kansas City, lo que pasa es que las ofensivas están armadas para que Mahomes y para Allen, respectivamente, tengan su momento brillo y no importe tanto el nombre propio. Ahora, si vos me tirás el cuerpo de receptores de Worthy, Hollywood Brown, quien que la verdad me sorprende todavía que siga teniendo tanta estima en la liga, no es un receptor muy de mi agrado, Hollywood Brown. Hollywood Brown. Rashee Rice, que es un gran receptor, pero que tiene, como bien vos dijiste, sus problemas por fuera del campo. Y Juju Smith-Schuster, agregando obviamente que tenés una de las mejores parejas de juego de toda la liga en cualquier posición, que es Mahomes con Kelsey, que hay que agregarlo como un playmaker. Eh, Sí. a todo esto que hablamos, hay que agregarle a un Kansas City que me parece que en los últimos años priorizó muchísimo la defensa. Steve Español es uno de los mejores coordinadores defensivos de esta liga. Yo lo pongo palmo a palmo con Big Fangio por ver quién es el mejor. Y, oh sorpresa, son los dos coordinadores defensivos de los dos últimos equipos que han ido al Super Bowl. Karl Aftis firmó un nuevo contrato. Sí. Este es un equipo que mantiene la totalidad casi de su base, salvo por Justin Reed, como bien vos decías. Y además, me parece que agrega profundidad en el draft con picks
extremadamente interesantes. Talentos raros para ver, porque Noel Williams no estaba tan bien catalogado y Kansas City lo toma en una tercera ronda porque cree en su talento. Lo Y mismo. ojo que me han dicho que puede ser un quarterback titular desde el inicio, ¿eh? Noel Williams. Le tienen, parece que en Es bastante que estima durante el training camp. he leído lo mismo Ujú. puedo decir de Aston Gillette, que viene a aportar De Louisville. a la rotación de Edge Rushers. Jeffrey Baza, que me parece que va a tomar una predominancia muy importante, teniendo en cuenta, no me acuerdo si es Tranquil o Bolton, que entran en el año de contrato, por ende ahí Baza podría... Diría que Tranquil, porque muy más pilla. Creo que Nick Bolton ya ha renovado. Creo que es Drew Tranquil el que entra ahora. si no estoy mal, Bolton renovó, no este año, sino el año pasado, y tiene Hace todavía dos, contrato. sí, sí. Sí. Entonces Tranquil sería el que entra en el contrato, por ende Baza toma una predominancia. ¿Qué ves vos en esta defensa? Por fuera de estar coordinada Ujú, por un tipo que creo que ha encontrado con los años la manera de no depender de los nombres propios, pero que ujú. a su vez esta misma defensa ha generado sus nombres propios. Porque, por ejemplo, vos sacás a Karlaftis o a McDuffie de esta rotación de jugadores y claramente la defensa de Chiefs no puede ser la misma que la que llegó, por ejemplo, al Super Bowl Seguro, el año pasado. seguro. De hecho, yo creo que, bueno, no sé si es seguro, ¿no? Pero para mí, lo digo sin entrar en fanatismos, para mí McAfee es el mejor slot cornerback de la liga. No, yo Para coincido, mí lo es. coincido. Para mí lo es. Creo que hay muchos muy buenos, pero creo que él es y puede ser un top 5, 6, 7 cornerbacks de la liga en general. Creo que sin ninguna duda. Mira, yo creo que tú lo sabes también mejor que nadie, que esta liga también es una liga de copy-paste. Es una liga de copia-pega. Y los Kansas City Chiefs, igual que muchos otros equipos, han invertido mucho capital de su agencia libre y de su draft en general en front four y en front seven. Porque los Philadelphia Eagles han demostrado que ese camino funciona, el tener gente de muchos kilos, de muchos pesos en la línea, en el front four, en la línea defensiva y en el cuerpo de linebackers, es un camino más corto para ser campeón. Porque te da más profundidad, tus jugadores estelares llegan más frescos al final del partido y al propio final de la temporada en sí misma. Y yo creo que todos los movimientos de los Chiefs en esta agencia libre van un poco por ahí. Perdimos a Tyson Wharton, que era el nose tackle, ¿no? Que es la figura que ha estado siempre o no él en concreto, sino este perfil de jugador que ha estado siempre a lo de Chris Jones, ¿no? Porque Chris Jones siempre han sido más arondonalesco, ¿no? En cuanto a la presión al quarterback, el asumir muchas veces el doble bloqueo y demás. Y se ha marchado a Carolina, que le han dado un buen contrato. Creo que se busca esa profundidad, lo decías tú con el nombre de Aston Gillot, el chico de Louisville, y también con el pick de Omar Norman Lott, el chico de Tennessee. Y yo creo que se va a intentar involucrar mucho más a jugadores como Omenihu, que el año pasado se perdió el inicio de la temporada. Hay que ver qué pasa con con Félix Anudike y Usoma, que fue también un pick de primera ronda hace ya 3 temporadas, me parece, y la verdad que está siendo un bluff como jugador. Se ha traído también a Marlon Tuipulotu, también para jugar por dentro, con lo cual yo creo que aquí se va a buscar mucho el rotación constante en este front four, en este front seven, porque sabe también Españuelo que cree, bueno, yo creo que Españuelo cree, o que todos creemos, que quizás la secundaria en general, fuera de McDuffie, sea un poco más endeble en comparación con el front four y el front seven. Con lo cual, si yo tengo un mejor front seven y la manera de tener un mejor front seven a día de hoy es con más jugadores, mi secundaria va a vivir mejor. Bueno, es un poco, hablando de este copy-paste que hablabas, es un poco lo que le pasó a Baltimore la temporada pasada. Un front seven espectacular, tal vez en el nombre por nombre, el mejor front seven de la NFL. Ahora, la secundaria era tierra de nadie, básicamente. Sí, sí, sí. Con la excepción, por ejemplo, de Marlon Humphrey, que también a estas alturas de su carrera juega de corner, de níquel, perdón. Entonces, creo que Kansas City lo que hace es copiar y pegar lo bueno. Y también mirar lo que sale mal, e incluso cosas que han hecho ellos mismos, Correcto. y corregirlo. Esta es una franquicia muy inteligente para poder hacer esto. Y obviamente no sería un análisis de Kansas City si no hablamos de Patrick Mahomes, si no hablamos del mejor jugador que tiene esta liga, desde la posición de quarterback y en general, y Ujú, la cara que ujú. tiene la Es NFL. la cara de la liga. Ujú. Es la cara que tiene la NFL. Ya
creo que la pregunta expectativas con Mahomes queda fuera de lugar a estas alturas de su carrera. Así que mi pregunta va a ser, ¿qué tiene que hacer Pat para darle ese plus al equipo? Porque hemos visto a Mahomes ganar partidos por sí solos, que creo que el año pasado sí le costó un poco más hacerlo, no porque lo Ujú, debiera hacer, la verdad es que si el equipo está bien armado, el mariscal es solo parte de un engranaje y obviamente es mucho 100%. mejor tener a un mariscal de Mahomes que sabes que por lo menos su parte del engranaje va a estar aceitada y va a funcionar. Correcto. ¿Qué tiene que hacer Pat para volver a ese Mahomes un poco por fuera de la caja? En caso de que, y esto solo es en caso de que, porque la verdad es que al momento de grabar incluso todavía no hemos visto fútbol americano de los Chiefs ni en No, de pretemporada. hecho es en un rato. Exactamente, estamos grabando esto un sábado. Eh, ¿Qué tiene que hacer Mahomes para volver a ese Mahomes un poco por fuera de la caja y que puede Ujú. ganar partidos cuando el engranaje se traba en algún lado? Mira, parece que desde el training camp de los Chiefs este año hay una arenga común, ¿no? O hay una idea común que este año pasa por recuperar el juego profundo, Ujú, ¿vale? Patrick Mahomes es el primero que creo que además en sus declaraciones en el primer día de training camp, en la primera rueda de prensa que dio en el primer día de training camp, dijo que es una tarea que parece que él no ha ejecutado como debería en los últimos años. Yo creo que desde la marcha de Terry Hill la amenaza profunda de los Chiefs se ha perdido. ujú. Quiero decir, porque para mí, a mi manera de entender el fútbol americano, Agustín, la amenaza profunda o el juego profundo debe ser una herramienta, no un fin. Es Sí, decir, tú coincido. tienes que tener jugadores que te estiren el campo, que tú luego puedas tener jugadas aisladas de 40, 50, 60 yardas. Correcto, pero no suele ser sostenible. Pero tú tienes que tener jugadores que sean amenazas creíbles en profundo para que te estiren el campo, para que toda ese mare magnum de gente que hay en la zona intermedia sea mucho más legible, mucho más visible, ¿no? Con lo cual, creo que Patrick Mahomes lo primero que tiene que hacer para que ese juego profundo o ese juego profundo sea creíble es el primero, el creerse ese juego profundo. Es decir, si Tyler Worthy no es grande, pero que tú lances un balón 50-50, Ujú. porque aunque no te la baje, la defensa, si pasa de estar en una cover 1 una single high, seguramente en la jugada siguiente que Tyler Worthy se alinee en el mismo sitio, va a tirar una cover 2. Sí, incluso Con lo, te lo amplío un poco más. Reemplazar esos pases cortos constantes con los que Kansas City ha ganado campeonatos, la verdad es esa. sí, 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 Pero también darle una prioridad más alta a ese juego profundo que decís vos. claro, y que él confía en que él confíe, que él crea en que eso va a ocurrir. Obviamente, no vamos a descubrir tú y ahora aquí Agustín lo que tiene que hacer ni Patrick Mahomes ni Andy Reid, ¿no? Pero que esa amenaza profunda sea una herramienta más en todo el árbol que tienen Andy Reid y que tienen Patrick Mahomes. Porque si tú, obviamente a lo mejor el primer balón Trevor Worthy no te lo va a bajar, a lo mejor Hollywood Brown te hace un drop, a lo mejor Rashee Rice te hace otro. Es probable, pero ya estás condicionando cómo las defensas te están planteando. Y alguna te va a salir. Ujú. Y como te salgan dos consecutivas, ya vas a cambiar, vas a obligar a cambiar los planteamientos defensivos de los equipos contra los que te juegan, porque ya esa amenaza lleva a ser profunda. ¿Cuántas jugadas, big plays en profundo tienes de los Kansas City Chiefs en tu cabeza desde que se Terry Hill? Pocas, vaya, muy pocas. Y en general tienen que ver con yardas después de la recepción. No, no mucho Claro, con un pase de Mahomes de 40 yardas, que sabemos que tiene el brazo y que le sobra en ese sentido. correcto, correcto. Con lo cual, por ahí van los tiros de que yo creo que Mahomes es una de las cosas o una de las tareas pendientes que yo le pongo a la hora de sus tareas pendientes por hacer. Otra, no es que Mahomes sea egoísta, ni mucho menos, pero creo que también debe involucrar más. Si se le dan snaps a Jalen Royals desde el inicio, que le busque desde el inicio. Ujú, Porque, por ejemplo, con un jugador que yo tenía, por ejemplo, una expectativa muy alta con él en los últimos años, pero al final no ha sido nada, ha sido Sky Moore. A mí me parecía que era un buen receptor cuando sale de college. Tuvo snaps, pero apenas se les buscaba. Quiero decir, un poquito más de involucración porque, como tú bien decías antes cuando hablábamos de las composición de plantillas de Baltimore, Buffalo y Kansas City, el mejor receptor de los Chiefs tiene que ser todo el equipo de receptores, ¿no? Y yo creo que tener esa coralidad o tener esa homogeneidad a la hora de targets, a la hora de buscar jugadores
teniendo en cuenta también, que no hemos hablado todavía de él aún, que entendemos que Travis Kelce es su última temporada en la liga, pues creo que más que nunca Mahomes, Andy Reid y los Chiefs están obligados a involucrar a mucha gente en el juego de pase, más que quizás en otros años. Ujú. Y ¿dónde entra Kelsey en esta ecuación? No lo sé, no lo Porque sé, no lo sé. es muy difícil porque es cierto lo que vos decís, que Kelsey ha dicho en reiteradas oportunidades ya que esta probablemente, a ver, después puede sorprendernos y jugar una más, dos más, lo que sea, pero probablemente esta sea la última temporada que tenga en la NFL. Una carrera de Salón de la Fama, además está decir, una Sí. carrera que lo posiciona a Kelsey dentro de del panteón de los alas cerradas en la historia de la NFL. Eh, pero a su vez, alguien que parece ir, por lo menos visto desde afuera y desde un análisis capaz un poco más metiéndome en el trabajo de Andy Reid, que es el diseño de las jugadas, que parece ir Ujú. un poco en contramano de lo que necesita Kansas Sí. City hoy. Un Kansas City que necesita velocidad, que necesita extender el campo. Tiene en Kelsey todavía una ala cerrada, obviamente de los más seguros de toda la NFL, con unas manos que no te van a dejar a pata, pero obviamente alguien que en su desarrollo físico no te puede extender las jugadas, no va a ganar mucho después de la recepción y va a estar ahí para momentos complicados más que nada del partido. Eh, Ujú. es muy difícil incluir a Kelsey en esta ecuación y me parece que es el gran desafío que tiene Reed esta campaña. Seguro, seguro. Es que, claro, me preguntabas qué espero de Travis Kelce. Es que te digo de verdad, Agustín, que no sé qué responderte. Es que te lo digo de verdad, porque si cogiéramos, tú imagínate, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio como si estuviéramos creando un personaje en el Madden. Si cogemos a Travis Kelce, le quitamos que se llama Travis, que se apellida Kelce, que lleva el 87, que es el novio Taylor Swift, y lo ponemos como si fuera un NPC del Madden, y repasamos sus estadísticas, lo que tienes que pensar es que este jugador está en el ocaso de su carrera. Sí, es mi Tyrant 2 probablemente, incluso. Claro, claro, está pensando, pues no puedo hablar, no puedes hablar tan siquiera que a lo mejor sea un jugador que vaya a ser importante en tu ataque. Ujú. Si ves, estás viendo un poco el cómo está yendo abajo en los últimos 2 años, sobre todo. Pero claro, no podemos envasarlo al vacío. No podemos quitarle el nombre, no podemos quitarle el apellido, no podemos quitarle quién es. Con lo cual, yo creo que el rol o el papel de Travis Kelce pienso que debería ser un poco lo que se decía aquí del Cid, ¿no? Del Cid campeador, ¿no? Que ganaba batallas después de muerto porque lo llevaban muerto en el caballo y los soldados y el ejército contrario se retiraba, ¿no? Un poco eso, es decir, que su presencia condiciona la defensa, pero no porque tenga 10, 12 ataques por partido, sino por su sola presencia, para que siga acaparando sobre todo, yo creo que esas primeras zonas underneath, esas 6-7 yardas, siga acabando presencias, que siga obligando a bajar un safety, que siga obligando a tirar un backer hacia atrás, pero porque él está. Y sobre todo, creo que va a seguir siendo alguien importantísimo en red zone, porque en espacios cortos se sabe mover mejor que nadie, ¿no? Esa jugada de me quedo bloqueando un segundo, salgo, me giro, recibo touchdown, eso lo lleva haciendo 12 años de su carrera y eso no se olvida de un año a otro hacerlo. Pero me es muy difícil pensar que va a ser importante, pero me es muy difícil pensar también que no va a serlo. Con lo cual es que es muy difícil ser objetivo contra Kelsey. Sí, es cierto. También es cierto que todo va a depender de que, cómo decida tomar las yardas cortas Kansas City. Claro. Hay años donde las decide tomar por tierra y hay otros años donde las decide tomar por pase. Y es ahí donde me parece que puede llegar a tomar alguna relevancia. Antes de cambiar rotundamente de tema, algo en particular que de lo que quieras hablar de este equipo de Kansas City que quieras que nos hayamos tocado y que veas como importante para esta temporada. Sí, no sé si importante, pero quiero mencionar, porque creo que es lo único que nos falta por mencionar, ¿no? Que es el juego de tierra, que lo acabas de mencionar tú, ¿no? Que es los running backs. Pacheco entra en momentos también que se está jugando contrato, porque entra ya en su tercer año. Es un chico que fue séptima ronda, viene de haber tenido una temporada con muchos problemas físicos y se ha drafteado a un chico que a mí me gustaba mucho el año pasado lo que hizo, que es Brashard Smith, Uh -huh. el running back de SMU. De hecho, este chico
era receptor, pero se reconvierte a running back, es un dual back de estos modernos, ¿no? Que puede salir a recibir, pero que corre sobre todo muy bien, yo creo que sobre todo por fuera de los números, creo porque es muy ágil, muy rápido, muy veloz. Y creo que va a ser, o que creo que se va a intentar con él recuperar la figura que se tuvo hace unos años con Jerick McKinnon. Sobre todo para esa zona de la red, en las últimas 20 yardas, donde todo se estrecha más, donde el campo es mucho más corto, para quitarte el balón rápido y buscar un balón a la flat y ganar 4 yardas con el running back, ¿no? Y yo creo que, obviamente ahora mismo por roster, creo que es hasta el running back 4, me parece, pero cuidado que tengo mi feeling que este chico puede acabar como running back 2 la temporada. Ok, por delante de De Mitchell Karim y Hunt. de Karim Hunt. Sí, Elijah Mitchell que lo trajeron desde de San San Francisco. Francisco. Bueno, Ujú. ese chico, la verdad, a veces las lesiones lo sacan solo del campo. Sí, Eh, Ultra talentoso, pero las rodillas de cristal, sinceramente. sí. Y a Smith, me encantó lo que vi el año pasado de él en SMU. SMU era un equipo muy entretenido en sí de mirar porque era básicamente Un fútbol. ataque muy explosivo. Era fútbol americano del high school realmente, no Sí, sí, tanto sí, del college cierto. football, pero llevado a un nivel profesional que le ganaba partidos y que lo metió en los playoffs incluso. Bueno, lo Eh, metió a pelear por la ICC hasta la final de la ICC y entra a playoff. Exactamente. Eh, Bien, te voy a cambiar rotundamente de tema porque la verdad es que cuando hay alguien en España hay que preguntarlos. Van a tener dentro de un par de meses semana 11 para ser más, eh, Ujú, en- más exactos. A los Miami Dolphins recibiendo en el Santiago Bernabéu a los Washington Commanders. ujú, Dos equipos que tal vez en veredas opuestas hoy por hoy en cuanto a desarrollo de equipo y demás, pero con fuegos artificiales. De esto no hay ninguna duda. Dos equipos con fuegos artificiales, con capacidad de extender el campo, con capacidad de hacer jugadas explosivas. Jaden Daniels entraron en su segundo año. Washington, a mi criterio, el candidato, si se quiere, a la decepción de la temporada, solo porque tiene las aspiraciones demasiado altas sobre ellos mismos. Y Miami, por el contrario, podría ser un equipo que dé alguna que otra sorpresa, aunque ya le viene pasando la misma plaga que hace muchos años, que son las lesiones en la pretemporada. Eh, Emocionado, imagino, por recibir a la NFL en Madrid. Y bueno, ¿cómo es el ambiente allá en la comunidad, particularmente de fútbol ujú. americano en España, no solo en Madrid, con lo que va a ser este partido? Sí, a ver, emocionado mucho, Agustín, porque además me es inevitable aquí que me salga mi vena más personal, porque yo soy madridista desde que tengo uso de razón. Yo no puedo entender mi vida sin el Real Madrid y es una realidad. Y claro, que este año se vayan a juntar, pues quizás las dos pasiones de mi vida, ¿no? Que es el fútbol americano, la NFL y el Real Madrid en el mismo escenario, pues a mí en lo personal significa mucho, ¿no? Sobre todo porque es algo que yo creo que en España no hace tanto era impensable. Sobre el sentir que hay en la comunidad, yo me está cambiando un poco la manera de verlo en los últimos meses. Yo no era tan optimista hace 6 meses con este asunto, porque yo que he vivido la experiencia de la NFL en Europa, que este año voy a ir también a un par de partidos en Europa, estaba un poco sesgado que siempre hay mucho turista, mucho seguidor americano de los Ujú. equipos que vienen de allí a verlo. No sé si entiendo que en los partidos de Latinoamérica será más o menos En similar. Brasil el año pasado a mí me sorprendió al revés eso. Yo esperaba mucha gente viajando, Ah, que lo hubo, es cierto. ajá, Mucha gente de los Estados Unidos viajó a Brasil y vino a ver dos de los equipos también más populares, si se quiere, que tienen los Estados Unidos, son los Packers seguro. y los Eagles. Pero me sorprendió la cantidad de brasileros. Obviamente había un grupo minoritario de otros lugares dentro de Sudamérica, Argentina, Uruguay, Chile, etcétera. Claro. Pero la cantidad de brasileros, de locales, que Sí, creo que sí, es lo que sí, le importa a la NFL, conseguir los locales que vayan al partido. seguro. Pero en los últimos meses, por cosas que voy sabiendo, cosas que me van contando, cosas que voy viendo, sobre todo cosas que voy sintiendo también en mis redes o en Raritos o en Flash, hay mucha gente que se está empezando a asomar a esto. Pero que se vaya a asomar la gente a la NFL por el hecho del Bernabéu, porque en Madrid últimamente, en los últimos años hay como una tendencia a eventos deportivos grandes, importantes, relevantes,
que la gente va por moda. Pasa con el Open de tenis de Madrid, pasará con la NFL, pasará cuando la Fórmula 1 venga aquí el año que viene, ¿no? Que es que lo de moda es estar en el Mutua, es estar en la NFL, pero si hay mucha gente que se asoma, hay gente que se va a quedar. Ujú. Sí. Va a haber gente a la que le va a encantar la NFL, va a haber gente a la que no le va a gustar, va a haber gente que se quede en la mitad, pero creo que se está haciendo un muy buen trabajo para dar un, para que la gente que se quiera, o sea, para que sea un producto que sea válido para a ti y a mí que sabemos más de esto, como que la primera persona que se vaya a asomar un partido de NFL. Ujú. Porque obviamente el contenido que se hace en redes como la de NFL España y demás, obviamente no es contenido para todo el mundo. Pero es que no tiene que ser a día de hoy contenido para todo el mundo. Tiene que ser un contenido que llegue a mucha gente. Tiene que ser un contenido porque aquí hay un proyecto que quiere apostar la NFL en España para muchos años. La NFL quiere quedarse en España, como sé que ha quedado en Londres, como se ha quedado en Alemania, como parece, como en su día ya se quedó en México, como parece que se está quedando en Brasil. La NFL quiere llegar a muchos sitios y quedarse. Y España quiere ser uno de esos sitios por muchos motivos, porque España además es un país con una riqueza cultural polideportiva enorme. Sí, eso es En, es- cierto. en España gusta mucho el deporte en general. O sea, tú no, es muy difícil que alguien, y sobre todo a los que nos gusta la NFL, nos gusta la NFL, el fútbol, el tenis, el baloncesto, la NBA, nos gustan muchos deportes y acabamos en la NFL porque parece que hemos acabado hartos de todos esos deportes, de verlos, ¿no? Y me parece que este año lo creo y lo considero de verdad y lo puedo decir a ciencia cierta, creo que estamos en un año de punto de inflexión con la NFL en España. Y yo lo noto en Raritos, yo lo noto en Flash, yo en mis redes sociales personales lo noto. Hay mucha gente que se está sumando a esto porque NFL, Bernabéu, Real Madrid. Joder, es que ¿cómo la NFL no va a querer vincularse con quizás la marca deportiva más grande del mundo, una de las 3 marcas deportivas más grandes del mundo, como es el Real Madrid? Ujú. Si es que es algo que tiene que ser bueno para todas partes, seguro. Sí, Con lo cual, muy emocionado con este año. sí, y creo que cada vez que hablo con un fanático español Ujú, de España, tanto sea en este formato como en otros, o con un español que le guste la NFL, que hablo por la vida, ujú. yo siempre les voy a reconocer algo y es que ustedes son pasionales en serio, porque ustedes se quedan hasta las 4 de la mañana mirando partidos. A nosotros aquí de este lado del mundo nos ayuda muchísimo. El horario es solo una hora Claro. más, ustedes tienen como 6 horas más, a veces más Ujú. incluso si te Sí. toca la desgracia de seguir un equipo perdón, de la costa oeste. Ujú. Pero creo que lo que ha encontrado la NFL en España es mucha pasión. Sí. Pasión por lo deportivo, como decís vos, pero pasión en particular por la NFL y me parece que eso no se lo saca nadie. Es el mismo germen que me parece que aprovechó en Alemania, que aprovechó en Gran Bretaña y me parece que lo va a aprovechar con ustedes. Digo Gran Bretaña para incluir Irlanda también, que va a tener su primer partido y que Cierto, es cierto. un gran Ujú. seguidor de fútbol americano también este país, que ha recibido incluso partidos de college football antes que la NFL. Bueno, la Wake Zero de college se juega siempre en Irlanda desde Exactamente. años. Sí, sí, Ujú. sí. Y siempre hay algunas de las universidades más ligadas a familias irlandesas. No, Notre Dame ni hablar, ¿no? Pero Syracuse y Claro. otras universidades que Ujú. han ido, nada, ya tienen como su lugarcito asegurado también ahí. Y Eh, sobre todo, Agustín, perdona, que creo que tenemos que empezar sobre todo los que nos gusta mucho la NFL o el fútbol americano en general, ¿no? Porque mira, en este caso voy a hablar por ti, por mí, porque estamos aquí. A ti y a mí nos gusta el fútbol americano en la NFL en el ecosistema general. Nos gusta lo táctico, nos gusta la composición de plantillas, nos gusta lo contractual, nos gustan las historias, nos gustan las rivalidades. Por eso nos gusta el college, ¿no? Por las rivalidades pasionales que se sienten. Nos gustan casi todos los prismas nos gustan casi todos los puntos de vista desde el que se puede entender un deporte o una competición como es la NFL o como es el fútbol americano si incluimos el college. Pero es que yo creo que tenemos que quitarnos estigmas de que cada uno disfrute la NFL como quiera porque la NFL tiene muchos puntos de vista y que a mí me gusten todos los puntos de vista no es ni mejor ni peor que el que se quiera quedar a ver la NFL porque a lo mejor solo le gustan las rivalidades y el storytelling que tiene, que además la NFL es riquísima para el no, storytelling. no hay una liga que sepa venderse como la NFL, yo le voy a decir siempre. no, Es no, que no existe. quien se quiera quedar a ver la NFL porque solamente le gusta lo táctico, que se quede. Quien se quiera quedar a ver la NFL. O sea, la NFL es tan rica de contenido, hay tantas maneras de disfrutar la NFL que ¿quién somos nosotros, Agustín?
para decirle a una persona cómo tiene que disfrutarla o cómo no tiene que disfrutarla. Demasiado tenemos nosotros con disfrutarlo como podemos, Sí. como para preocuparnos de la gente que disfrute del NFL o del deporte Es como que ella yo quiera. creo que a nosotros como fanáticos ya nos pega la vuelta porque hay fanatismo de por medio. El fanatismo no solo es Eso es. goce, sino que también tiene la parte negativa Correcto, del fanatismo. Sí, correcto. yo siempre digo aquí en Argentina se sumó mucha gente por esto de Taylor Swift, Travis Kelce, que es un punto de entrada, es solo un prisma, como decís vos. Y mi visión sobre eso, hablando con otra gente que vive la NFL de la misma manera que lo vivimos nosotros aquí en Argentina, es que vengan, que vengan. Sí. A ver, si son... eh, voy a dar un estereotipo Swiftie, perdón a Ujú. aquellos que les Sí, guste Taylor sí. Swift por fuera del estereotipo, pero si es una chica de 20 años que le interesa el fútbol americano porque vio a Travis Kelce que sale con Taylor Swift y vio un partido y dijo, che, esto está bueno, que sea, que se quede, porque es más público y, Efectivamente. y es así como el deporte crece. No hay otra manera Efectivamente. de ponerlo. Efectivamente. Y yo, hay mucha crítica en la comunidad española, que la entiendo, la crítica o el malestar, ¿no? Con el tema de que desde la NFL España, ¿no? Pues el tema de que se está tocando mucho influencer, tú también lo sabes, ¿no? Desde el mundo también, a nivel LATAM también se hace mucho contenido con influencers de muchos, digamos, sectores, ¿no? Desde contenido, o sea, influencers de cultura fitness, de cultura del deporte, Yo, hay una cosa que les digo a los chicos en Rarito siempre es, mira, nosotros no tenemos la capacidad de hacer una inversión económica para hacer una campaña publicitaria con influencers. Ujú. Esa gente con un reel, con una historia, con una publicación en Instagram, con un video TikTok, Va a llega a llegar a millones más, de gente. sí, y va a llegar a más gente que lo que podemos llegar nosotros en un año entero de trabajo. Claro, y ya no eso, pero si ese millón de gente, ¿vale? Por hablar de cifras redondas, 3.000 se suman a la NFL, 1.000 buscan contenido sobre NFL, 200 buscan podcast de NFL y 5 nos encuentran nosotros y se quedan, es un trabajo de marketing y una inversión en marketing que nosotros no estamos haciendo. Mm, es gratis. Esto es gratis. O sea, ¿y cuándo va a ser? Y que cada uno disfrute de esto como quiera, Agustín. Ujú. Por eso nosotros, y tú como también cabeza o líder del proyecto de Nojadel, por eso nosotros tenemos que tener también esa visión de, nos gusta, a nosotros lo que nos gusta es esto, ¿no? Sentarnos un micro, unos cascos, hablar, divagar de fútbol americano, pero tenemos que entender que tenemos que hacer cosas en redes aunque no nos gusten, tenemos que hacer un tipo de contenido en redes aunque no nos guste a nivel de edición y que hace años quizá no era necesario, pero a día de hoy es necesario, Ujú. porque las cosas cambian, las cosas evolucionan y los contenidos cambian y los alcances a las cosas cambian. Lo haremos mejor, lo haremos peor, pero quien lo hace es quien tiene el dinero, quien tiene los recursos y quien tiene los medios. Y si de esa gente que se asoma a la NFL por primera vez nos cae alguno a Nojadel o a Raritos, pues tío, es un Bienvenido. trabajo de marketing que tú y yo no hemos puesto un duro de nuestro bolsillo. Exactamente. Bienvenido será además. Aitor, mil gracias por esta hora de charla sobre NFL y sobre particularmente los Kansas City Chiefs. Dejanos las redes de Raritos. Yo tengo el Twitter nomás, sé que tiene más redes, @raritosfútbol, ahí los pueden seguir Sí, en Twitter. Y también pueden seguir a Aitor y su trabajo en @Aitor Manzano-bajo, en también la red social de, bueno, ex Twitter, ahora sí. X. Lo siguen también Aitor en Flash, lo siguen también como narrador de los Madrid Bravos y también haciendo Pepe Yankee. Correcto, Con, Con Pepe Rodríguez. con Ujú. Pepe Rodríguez, exactamente. Correcto. Creo que no me quedó venderte vender a Raritos, nomás No, que no tenía las redes nada, a mano. nada. Y si nos quieren encontrar en Instagram, es todo igual que en Twitter en Instagram, con lo cual no tiene pérdida. Ahí está. Están subiendo videos muy interesantes analizando lo que va a ser la temporada de NFL, contando algunas historias también. Lo siguen también en YouTube a ellos, también en Rarito Fútbol. En nuestro caso, como siempre, en No Huddle, nos siguen en X y en Instagram como @NFL No Huddle. Y estamos en TikTok y en Twitch como No Huddle OK, que es de la misma manera que nos encuentran en YouTube. Aitor, mil gracias. No, Agustín, mil gracias a ti, que siempre es un placer pasarme por aquí y charlar contigo. Ya sabes que lo que necesites me tienes al otro lado del charco. Aitor Manzano de Raritos del Fútbol estuvo con nosotros hablando de los Kansas City Chiefs y un poquito también de lo que es el crecimiento de la NFL en España. Mi nombre es Agustín Espósito, nos encontramos mañana para otro episodio de esto que es Mates y Fútbol. Un abrazo grande para todos, chau chau.